Hola, ¿qué tal? Bueno, otra vez no les mandé nada aparte del cuaderno de su amigo. Perdón por eso. El pasado viernes ha habido una reunión en el colegio y ahí su profesora me dijo que con el resto del curso ya van por la lección 14. Conmigo hemos pasado clases presenciales hasta la lección 3 y ahora vamos a completar a distancia lo que falta. Mi idea era enviarles un solo video condensando todo desde la lección 1 hasta la 8, por eso tardé un poco. Ahora además, en cuanto su profesora me mande el nuevo avance, yo voy a prepararles otro video condensando desde la lección 9 hasta la 14. Y así sucesivamente durante todo lo que dure la cuarentena. Los temas de las lecciones que nos toca avanzar aquí son los siguientes: poesía, el boom latinoamericano, existencialismo, vanguardismo y por último literatura boliviana contemporánea, subdividida en 3: narrativa, teatro y ensayo. Empecemos entonces. Lección 1. Poesía. La palabra poesía proviene etimológicamente de poiesis, en griego, que significa hacer existir algo que antes no había. La primera teoría de géneros, hecha por Aristóteles, divide la poesía en épica, lírica y tragedia. Su profesora puso además coral y vanguardista. Ahora, el significado de las palabras va cambiando con el tiempo y algo así ha ocurrido también con la palabra poesía. Antes significaba estos 3 tipos de escritura en verso y ahora significa simplemente escritura en verso. Pero la teoría de Aristóteles, que también se llama poética, sigue de algún modo vigente. Así, lo que antes se llamaba lírica es lo que ahora llamamos poesía. Lo que antes se llamaba épica es más o menos lo que ahora llamamos novela. Y lo que antes se llamaba tragedia es lo que ahora llamamos teatro. Conclusión: el origen de la palabra poesía es muy antiguo, pero solamente a partir de la Edad Media más o menos ha empezado a significar lo que hoy en día entendemos por poesía. Asimismo, la manera de hacer poesía ha ido cambiando con el tiempo. El principal cambio es que antes se usaba mucho la métrica y la rima, en cambio ahora se escribe más poesía en verso libre, o sea, sin reglas tan estrictas. Pero en cualquier caso, la poesía siempre se escribe buscando cierta eufonía, o sea, cierta regla de sonidos agradables. 2 ejemplos de rima: consonante y asonante, que básicamente quiere decir cuando la rima, o sea, la coincidencia de las últimas sílabas de los versos, es completa o solo en las vocales. Lección 2. El boom latinoamericano. Tuvo lugar más o menos entre 1960 y 70. Fue un fenómeno editorial sin precedentes porque la literatura latinoamericana de ese tiempo empezó a venderse muy bien en todo el mundo, lo cual no había ocurrido antes, o al menos no en una escala tan grande. Fue un hito fundacional para la literatura latinoamericana porque marca el punto desde el cual hemos decidido pensar que lo que escribimos ya no tiene una influencia europea tan fuerte, sino que es algo propio. Su género más destacado es el realismo mágico, una combinación entre relato de cosas reales y alguna que otra cosa sobrenatural, que según algunos es la influencia de la tradición oral de nuestros pueblos nativos. Su rasgo formal más destacado es el intento de hacer obras más desafiantes, novelas ya no cronológicas, sino con harto desorden temporal o cambios de perspectiva, por ejemplo. Algunos autores y títulos famosos del movimiento: Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, Rayuela de Julio Cortázar, La vida breve de Juan Carlos Onetti, Pedro Páramo de Juan Rulfo. Lección 3. El existencialismo. Ya que primero fue un movimiento filosófico y recién luego un movimiento literario, el existencialismo es a menudo malinterpretado. El cliché más típico es el de decir que el existencialismo es resultado de una gran decepción de posguerra. Eso no es posible porque, por ejemplo, uno de los pensadores asociados con el existencialismo, Friedrich Nietzsche, nació y murió antes de las 2 guerras mundiales y simplemente no habría podido decepcionarse de ninguna de ellas, porque no las conoció. ¿Qué es el existencialismo entonces? De algún modo es el paso siguiente al humanismo. O sea, lo siguiente luego del paso de un pensamiento teocentrista a otro humanista, que ya no se centra en Dios, sino en el ser humano. Claro, teniendo en cuenta que esta sería una explicación súper simplificada del asunto para que ustedes se hagan una idea. El existencialismo criticaba a la filosofía abstracta por considerarla muy alejada de las angustias y deseos del ser humano.
Su idea era que el principio de todo era cada individuo y que todo pensamiento filosófico entonces tenía que empezar por ahí. En literatura ha producido toda una variedad de obras, entre las que siempre se destaca El extranjero de Albert Camus, La náusea de Jean-Paul Sartre y, aquí en Bolivia, Los deshabitados de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Aunque el verdadero clásico, o sea, lo que no habría que dejar de leer, es Fyodor Dostoyevsky. Algunos de sus títulos son Crimen y castigo, Los hermanos Karamazov, El jugador, Noches blancas, La sumisa. Lección 4. Vanguardismo. Es una superposición de movimientos e influencias que primero ocurrió en Europa. Es algo esencialmente moderno porque se necesita haber pasado ya varios siglos de la historia del arte para poder superponer varias técnicas y usarlas como modelos en una combinación propia. Es un movimiento también esencialmente joven porque tiene un ímpetu bastante beligerante. De ahí el nombre, vanguardia, que es como decir, somos la primera fila del ejército, los más valientes, la carne de cañón. A través de sus combinaciones, intenta siempre lograr una renovación radical. En Latinoamérica ocurre después y por influencia de la vanguardia europea. Como ejemplo, es famoso el poema largo Altazor, de Vicente Huidobro, chileno, que hacia el final está hecho de puras palabras inventadas. Lección 5. Literatura boliviana contemporánea. Varias historias literarias de Bolivia coinciden en que luego de la Guerra del Chaco hay un cambio. En realidad, desde inicios del siglo XX había literatura con influencias modernistas. Luego de la guerra hubo un giro más nacionalista hacia el indigenismo, después algunos intentos de participar en el boom latinoamericano, y hoy en día una literatura que vende bien, pero que la Academia Boliviana no valora porque la considera muy light. En general puede decirse que la literatura boliviana siempre ha sido tan buena como nuestro sistema educativo, o sea, no muy buena que digamos. En narrativa, se puede destacar Sangre de mestizos, de Augusto Céspedes, Cerco de penumbras, de Óscar Cerruto, La Chascañahui, de Carlos Medinaceli. En teatro, Nace la patria, de Joaquín Gantier, o Juana Sánchez, de Raúl Salmón. En ensayo, Requiem para una república, de Sergio Almaraz, o Las masas en noviembre, de René Zabaleta Mercado. Eso es todo. Chao, chao.